Gracias, mis hermanos, por la receptividad que nos dan a esta hora, en este momento, pues estar preparados para recibir este mensaje. Que el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo, también esté con nosotros y derramado sobre nosotros, pues nos brinde la sanidad, la prosperidad y supla todas las necesidades que nosotros tenemos. Que nos prepare nuestro oído para escuchar esta palabra, que nos pueda abrir nuestros ojos para mirar las cosas que hasta ahora no hemos visto y estar pues atentos a todo lo que quiera hacer el Señor con todos nosotros. Así que, ¿cómo no agradecerle a usted el permitir tal cosa? Dios quiere que nosotros estemos atentos a su palabra. Dios quiere entrar a tu corazón, no solamente pues en tu hogar, sino en tu corazón, porque Él cambia vidas y Él va haciendo en cada uno de acuerdo al propósito al cual Él nos ha establecido sobre esta tierra. Así que espero pues que pongas mucha atención, no se desvíe, no pierda usted el tiempo en ninguna otra cosa, sino estar atento en la palabra en cualquier momento. Puede ser ese el momento crucial en el cual el Señor habla con una sola palabra a tu corazón y puedes entonces encontrar allí la salida a todas aquellas cosas que hoy te están afectando y que hasta ahora no has podido salir de ella. Te agradezco pues esta oportunidad que nos brindas, así como tu apoyo, así como el compartir este mensaje. Si no te has suscrito a nuestro canal, y yo te ruego en el nombre de Jesús pues que lo puedas hacer y puedas compartir este mensaje, que si alguna palabra, alguna porción de este mensaje te impacta en tu vida, lo puedas compartir con alguien más, pues el Señor no solamente tratará contigo cuando llegue la revelación, sino que cuando llegue esa revelación, habiendo una transformación, no nos quedamos con ello, sino que nosotros vamos también y comunicamos a los demás. Agradezco tu participación en todo esto, en tu ayuda, en tu ofrenda, en tu diezmo. Que Dios te lo bendiga y te lo multiplique al 100 por uno, tal cual como lo has estado haciendo o como has dispuesto pues en tu corazón. Así que estoy muy agradecido yo por mi parte pues de lo que ha venido haciendo hasta ahora, de compartir la palabra. Una vez más le ruego, no se quede con lo que recibe, comparta, sea portador de la gloria del Señor, porque cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, del Evangelio del Reino, también somos portadores de la gloria del Señor. Quiero hacerle hoy una invitación muy especial. El día domingo, a los que nos están escuchando, el día domingo vamos a estar acá en la iglesia realizando nuestro servicio. Estamos de vuelta a las 10 de la mañana, le espero acá y vamos a tener un servicio donde nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Así que vamos nosotros a iniciar paulatinamente, de acuerdo a lo que se nos permita, nuevamente reencontrarnos, nuevamente podernos abrazar, nuevamente pues poder nosotros compartir acá en vivo, en ese gozo y en esa alegría de saber que estamos todos juntos, pues como dice la palabra, que allí envía, cuando estamos reunidos los hermanos en armonía, allí envía el Señor sanidad y vida eterna. No por eso los otros no lo van a recibir. Así que de antemano también voy a pedir disculpas por los hermanos que están habituados, que están fuera del país, hasta ellos también llegue esta gran bendición, a los que por alguna razón no pueden venir y están pues habituados a recibirnos el domingo a las 10 de la mañana. Es posible pues que no podamos tener esa transmisión porque pretendemos ahora llevarla en vivo y lo más seguro es que ustedes estén recibiendo esa predicación no el domingo, sino quizás el día martes, cuando la pongamos pues en nuestro canal. Por lo cual le pido pues a usted se siga suscribiendo allí, nos siga a través de esas redes, porque nunca vamos a dejar de colocar el mensaje, de subir el mensaje del Señor allí, para que en el momento oportuno tú lo puedas recibir y puedas entonces tener el entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que preparados pues para eso, le espero el próximo domingo a las 10 de la mañana. Aquí nos vamos a encontrar y aquí nos vamos a gozar en todo. Vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Señor que sea Él haciendo con nosotros todas las cosas que realmente Él está dispuesto para hacer. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, porque a ti te ha placido, Señor, hacer con nosotros conforme a tu voluntad. Y los que han obedecido, o los que hemos obedecido, sabemos, Señor, que tú no fallas en tu palabra, que tú de verdad
estás allí al frente, que cuando hay que pelear una batalla, tú estás en esa batalla. Cuando necesitamos fuerza, tú vienes para darnos fuerza. Cuando necesitamos, Señor, el creer, tú vienes con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, nos confirma que tú estás allí, que solamente necesitamos fortalecer nuestra fe, creer en tu palabra y estar seguros de que vamos a recibir lo que tú dijiste, Señor. Que si estamos enfermos, yo sé que tú traerás la sanidad divina. Que si necesitamos alguna cosa, Señor, tu mano poderosa está tendida y a alguien vas a usar tú para que todos lleguen. Solo necesitamos creer. Por eso, pues tú siendo Dios, y así nosotros lo reconocemos, que estás en los cielos, Señor, que estás sentado en tu trono, te rogamos que así como lo has hecho hasta ahora, venga, Señor, tu gobierno, tu reino, tu voluntad, se establezca en nosotros, por siempre y para siempre. Que así sea, Señor, porque estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a tus pies, para hacer lo que tú estableciste desde un principio. Así que establécelo en esta tierra, porque sabemos ahora que somos los instrumentos para que tú seas visible sobre esta tierra. Te ruego, Señor, que a ninguno le falte, que desde los más pequeños hasta los más ancianos, todos sean saciados, Señor. Y como dijiste y prometiste en la promesa que diste en el libro de Joel, asimismo, Señor, ninguno sea avergonzado, que sean saciados todos, que sus alacenas sean llenas, Señor, de todo alimento, sus neveras llenas de todo alimento, que no le falte absolutamente nada, que haya el trabajo, Señor, y que haya la disposición para hacerlo. Con ellos hayan las ganancias que tú puedan dar, que no sean echadas en saco roto, sino que por el contrario, Señor, ellos reciban y sepan sabiamente emplearlos, utilizarlos para su sustentación y la de todos los que están a su alrededor, así como la del reino. Por esa razón nosotros aportamos, por esa razón nosotros ofrendamos, por esa razón estamos seguros de que tú tiendes también tu mano para recibir lo que de corazón nosotros hemos decidido dar, porque no pretendemos con esto, Señor, obligar a ninguno a hacer algo que tú nos has ordenado, o mucho menos que él no tenga en su propia voluntad el amor para hacerlo. Así pues yo te ruego que si nosotros hemos pecado, tú nos perdones, Señor, a aquel contra quien hemos pecado, a quien hemos ofendido, contra quien hemos fallado, yo te ruego nos perdones y así también nos enseñes a nosotros a dar también el perdón, porque si no, ¿cómo nos presentaremos delante de ti, Señor? Sabemos que necesitamos nosotros estar libres de culpa, estar en paz para poder entrar a tu santa presencia. Así yo te ruego, pues guárdanos de toda obra del enemigo, líbranos de aquello que se quiere levantar en contra de nosotros, abre las puertas que han de ser abiertas y cierra las que deben estar cerradas, Señor, que ahora con todo lo que se avecina nos fortalezcas aún más, que prepares, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, para enfrentar todas las situaciones que vienen, porque no es una cosa de mera sencillez, sino que es compleja. A veces algunos no lo van a entender, algunos no van a tener la suficiente fuerza, pero yo sé que no vas a dejar a ninguno tendido, porque no hay justo que tú dejes allí tendido si no lo levantas, Señor. Así pues yo te ruego, cúmplase esta tu palabra con todos nosotros y seamos verdaderamente nosotros usados para cumplir esta visión de enseñar tu palabra, Señor, a todo aquel que lo requiera. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy la alabanza, yo te doy la adoración. Recibe, Señor, gloria en el nombre de Jesús. Así te damos este amor que solamente puedes recibir tú, Señor, y tu Santo Espíritu. Ese Espíritu se ha movido acá en este lugar y toma el control de cada rincón de este lugar, del lugar donde entra tu palabra, de nuestro corazón y de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, hermano, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En todo lo que he vivido hasta ahora, creo que si hago un resumen, he sido un hombre exitoso en las cosas que me he propuesto. Antes no sabía que era el Señor el que metía su mano, ahora estoy más seguro de ello, por lo cual cada paso que doy tengo la certeza de que lo voy a lograr. Así también, dentro de ese éxito que he podido tener, he tenido fracasos, he tenido fallos, he hecho cosas inclusive
que me han sido de muy buen agrado, con las cuales he ayudado a mucha gente y también, por supuesto, me he ayudado a los míos, a la familia y a todos, y ahora a la iglesia. Pero también esas mismas cosas que he hecho han resultado en mal para otras personas. Y mientras he hecho algo para bien de alguien, para satisfacer una necesidad, para cambiar un estatus, para solucionar algún problema de alguien, esa decisión que a veces he tomado ha sido contraria a algunos, los cuales se levantan, los cuales vienen contra nosotros, a veces en palabras dicen cualquier cantidad de cosas. Así que, así como he tenido éxito, he tenido también, como le digo, los fallos. He cometido errores. He pecado inclusive en ignorancia contra mucha gente. Quizás he hecho daño en mi propia ignorancia a personas que sabiendo que le iba a hacer daño, al saberlo no lo hubiese hecho nunca, pero en mi ignorancia lo llegué a cometer. Lo cierto es que ya sea positivo o negativo, esa es la vida que yo he vivido, esa es la que tengo y le puedo tener por certeza y le puedo asegurar a usted, esa es mi vida y ha sido siempre mi vida. No se parece a ninguno. Es mi vida, no he imitado en nada a ninguna otra persona. Por el contrario, he creído siempre, eso es una cosa que me ha caracterizado, que he sido único o que soy único y seré y seguiré siendo único. Por lo cual, las cosas que yo hago, las hago de una sola manera, de una sola forma. Indudablemente he aprendido de mucha gente. Tengo muchas cosas que alguien puede decir, eres igualito a tu papá o eres igualito a tu mamá en esta cosa o se parece a fulano. Es posible que sí hayan algunas cosas que sean parecidas, pero esas cosas que he aprendido y que he tomado, las he usado para cumplir mi propio propósito, mi propia visión, mi propio sueño. He hecho todo el esfuerzo necesario para que sea mi sueño, para que sea mi vida y no la vida de otro, asegurándome de que estoy viviendo mi vida y no la vida de otro. Mire, todos nosotros tenemos un sueño, pero no todos tenemos la fortaleza, la entereza para realizarlos. Así que no hay una persona que no tenga sueño, por lo tanto no hay ninguno que no tenga una vida. Ahora, debe esforzarse para que la vida que él va a ejecutar sea la de él y no de otro. Porque cuando usted no se ocupa de cumplir su sueño, cuando usted no se ocupa de cumplir su visión y de vivir su propia vida, usted terminará realizando el sueño de otro, cumpliendo la visión de otro, o simplemente imitando o viviendo la vida de otro. Y a esas personas que normalmente le ocurre eso, se suele decir que viven una vida prestada, pues viven imitando a otras personas que no se parecen a ellos, pero por alguna razón nos queremos parecer a ellos. Así es como las personas luego entonces se visten de una forma que vieron a alguien que se vistió así, o porque está de moda se pretenden colocar algo que aunque no le queda bien, se lo colocan porque creen dentro de su interior que de alguna manera se van a parecer a esa persona. Entonces vamos a tener gente vistiéndose como se viste Shakira, porque de repente a Shakira lo vieron y es lo que está de moda, queda bien, y así no me quede bien, no importa, pero yo lo llevo. Ahora, eso nos determina a nosotros que somos susceptibles de terminar haciendo cosas o de estar viviendo una vida que no es la que corresponde. Yo he dicho acá y he aprendido, y lo puedo asegurar que es así, que cada una de las personas que están sobre esta tierra somos diferentes, por tanto, cada uno tiene su propio propósito. Pueden haber algunas cosas donde hacemos punto común, donde de alguna manera nos parecemos, pero no necesariamente el propósito o el fin o la meta que yo voy a alcanzar es igual a las demás. Cometemos un error cuando pretendemos hacer las cosas de forma
que imitamos lo que otro hace creyendo que vamos a tener el mismo resultado. No a todos les gusta lo mismo, no todos sabemos hacer algunas cosas o aprendemos o tenemos la misma capacidad para hacer lo que otro hace. Así que somos escogidos nosotros específicamente para algo que determinó Dios desde antes. Quiero aclarar acá lo siguiente. Dios no es la persona, la predestinación para mí no existe. O sea, Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer. Dios conoce nuestra vida de principio a fin. Pero Él no interviene en las decisiones que nosotros vamos a tomar. Porque alguno puede pretender decir, es que todos vamos a ser igual. Por el contrario, porque no somos iguales, es que las decisiones tuyas pesan. Si hubiese algo ya predestinado que en lo que vamos a hacer, entonces no tendría sentido, y diríamos que Dios es mentiroso, en darnos a nosotros o en el decir que nosotros tenemos el libre albedrío. Usted decide. Dios sabe a dónde te quiere llevar, Dios sabe lo que va a pasar contigo, pero no te lo dice. Así que tú debes aprender a tomar las decisiones por la revelación que te da el Espíritu, por lo que Dios te muestra, por lo que Dios te enseña, por lo que tú vas conociendo, a fin de que la decisión sea tuya y no de Dios, porque si no, no tendríamos libre albedrío. Terminaríamos haciendo aquello que Dios dijo, la forma o de la forma como Dios dijo. Por eso algunos, llegando a la meta, que es donde quiere Dios que llegue, algunos padecen más, otros padecen menos. Quien sea más obediente padecerá menos, pero eso no lo exime de padecer o de tener algunos fracasos o algunos enfrentamientos. Eso no quiere decir que tú tengas que vivir la vida igual a otro, porque Dios va a tener un tratar directo contigo. Con cada uno de nosotros, Dios está caminando. El Espíritu Santo que es derramado por nosotros, que es el mismo Jesucristo dentro de nosotros, es el que nos va guiando, nos va diciendo y nos va mostrando el camino en el que debemos andar, por lo cual nosotros somos los que tomamos las decisiones con respecto a tales cosas. La idea de todo esto es que usted no viva la vida de alguien más, que usted no viva una vida prestada. Porque vivir o tratar de imitar a alguien más es vivir una vida prestada. Eso no le pertenece a usted. Y cuando usted comience a hacer eso, va a tener muchos inconvenientes, va a tener graves problemas, porque no solo pasará por las dificultades que va a tener esa misma persona o la persona a la cual usted trata de imitar, sino que además de eso le será en controversia para con usted, porque ese no es el camino en el que usted tiene que andar y le va a costar mucho más. Hay gente que tiene habilidades para alguna cosa y a veces nosotros queremos parecernos a ellos sin tener esas habilidades. Resulta que la habilidad suya es en otra cosa y no la ha aprendido a aplicar porque su mente o toda su atención está ocupada tratando de hacerlo, de imitar tal cual como lo hacen los demás. A veces en la educación nosotros cometemos ese error o la enseñanza, tratando de que todo el mundo se parezca a uno solo. Eso lo usa inclusive el mismo comunismo, de querer que todos los demás se parezcan, sean iguales a todos los demás. Eso es imposible. Nosotros todos somos diferentes. Nosotros tenemos percepciones diferentes. A quien le gusta la pintura, de repente no le gusta la música o no le gusta otra cosa, no sé. Pero hay personas que de repente tienen un gusto por un alimento, por una comida, y hay otras personas que le desagrada lo que a usted le agrada comer. Y así otras cosas. Nosotros no pretendemos justamente que usted se parezca a ninguno. Pero debe estar claro en esta situación. Por eso hago énfasis en la vida que he vivido y que esa vida no se parece a ninguna. Y más aún cuando conocí al Señor, que me pregunté muchas veces cómo era que tenía que hacer todas estas cosas. Solamente recibí la respuesta del Señor diciéndome que dejara que Él obrara y que la vida que iba a vivir Él era el que la iba a determinar. Nadie más la iba a hacer sino Él mismo. Así que nosotros estemos seguros de que si tenemos la dirección de Él, nuestra vida, aunque puede parecerse a alguna o tenga algunas similitudes con algunos, nunca será igual a la de otra persona. Tendremos una propia vida y vamos a aprender a vivir nuestra propia vida. Tú vas a tener tus propios errores, tú vas a tener tus propios fallos, tú vas a tener tus propios fracasos, pero también tendrás tus propias victorias, las que son tuyas, las que verdaderamente te pertenecen a ti. Es el caso de nosotros a veces involucrados en un medio, en una sociedad y en una familia o en un hogar
que de alguna manera aprendió dentro del proceso que tiene la sociedad a que nosotros tratáramos de llevar una vida donde se parece, sobre todo algún liderazgo, que se parezca, y así es la forma de hacer. No sé si en algún momento te compararon. Y yo creo que este es un error que cometen los padres cuando comparan a los hijos con los hijos de fulano de tal. Y dicen, oye, pero tú no ves los hijos de fulano, ¿por qué no eres como fulano? Es que yo no soy como fulano. Lo que tienes es que ayudarme a desarrollar mi propia vida, mi propio propósito. Pero no me puedo parecer a los demás. O sea, hay situaciones, hay condiciones que esas personas tienen que no las tengo yo. Soy completamente diferente a eso. Y allí creo que cometemos un grave error. Nuestros padres a veces caen en eso y pretenden que nosotros nos parezcamos a aquellos que ellos consideraron como modelo, sin saber o sin entender que nosotros somos únicos. Y que de alguna manera no es que aquello esté mal, pero tampoco está bien que tú hagas o tú quieras o pretendas que yo me parezca a fulano de tal. Con esto no quiero que entiendas que estoy aplaudiendo o apoyando la rebeldía que puede haber una cosa. La rebeldía es algo y tratar de imitar la vida de alguien más es otra cosa. O que nosotros nos parezcamos a otras cosas. Porque hay ciertamente algunos argumentos que nos permiten a nosotros saber que hay principios que se deben respetar y deben establecerse de forma común entre todos nosotros, independientemente de quiénes seamos o de lo que estemos haciendo. Cuando yo me ubico en mi Biblia y veo desde dónde viene esto, observo que muchas veces el mismo pueblo estableció también esta condición de querer que los demás se parezcan a lo que ya está establecido. Por esa razón, a veces no descubrimos o no creamos. Hay una historia en la Biblia de David, la conocemos todos, que es el momento en que David hace acto de presencia, aunque ya se había hablado de él, de lo que hacía con un arpa cuando tocaba para Saúl, a quien se le había apartado el espíritu, y entonces de parte del Señor era atormentado por otro espíritu. El que venía a tocar el arpa para calmar a aquel hombre era David. Y cuando comenzamos a hablar de él, cualquiera puede entender o creer, oye, que David iba a ser un gran músico. Indudablemente fue un gran músico. Pero no fue llamado justamente para que su papel protagónico fuese justamente de ser un músico, sino por el contrario, de ser el gran rey que hasta ahora es reconocido como un hombre conforme al corazón del Señor, conforme al corazón de Jehová. Dice allí la historia, a partir del capítulo del primer libro de Samuel, en el capítulo 17, dice la historia que David lo habían mandado, que estaba el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba en guerra contra los filisteos. Y ellos estaban establecidos en un monte y en medio, y los filisteos estaban en otro monte, y en medio estaba el valle de Ela. El valle de Ela iba a ser el valle donde ellos iban a enfrentarse, iban a tener la batalla. Pero dice mi Biblia que los filisteos tenían un gigante, un paladín, que venía y salía cada vez y le pegaba 4 gritos al pueblo de Israel, le decía, dame un hombre que luche contra mí, y entonces si yo logro vencer a ese hombre, ustedes serán mis siervos, serán mis esclavos, y si me vencieren a mí, nosotros les serviremos a ustedes. Pero cada vez que aquel hombre daba aquellos gritos, dice mi Biblia que el pueblo de Israel, junto con Saúl, que era el rey, huían atemorizados, tenían un miedo tremendo. El versículo 11 de ese capítulo así lo establece, que tenían un miedo tremendo. El papá, Isaí, el papá de David, lo envía en un momento determinado porque quiere saber cómo están sus hijos, porque dice mi Biblia que ya habían transcurrido 40 días. No había enfrentamientos, sino que todos los días ocurría lo mismo. Y todos los días el pueblo huía. Entonces, observe algo. En repetidas veces ocurrió esto, y habiendo mandado Isaí a David a que fuese y llevase alimentos en la batalla, que se llevara algo, aunque sea para aportar para sus hijos, viera
cómo estaban, cuáles eran las condiciones de sus hermanos, las condiciones de los hijos de Isaí. Estaban 3 hijos en la batalla junto con Saúl. Pero allí no había ningún tipo de enfrentamiento, allí no ocurría nada, no cambiaba nada. Todo el tiempo salía Goliat, daba los gritos, el pueblo de Israel huía, se metía en cuevas y los filisteos permanecían ahí. Tampoco cambiaba la actitud o la condición que tenían los filisteos, ni la de uno ni la de otro, sino que están ahí. O sea, que cuando nosotros no decidimos dar un paso diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, las cosas siempre seguirán igual. No pretendas tú que si no haces algo diferente, las cosas van a cambiar. Para tener un cambio o para tener un resultado diferente, debes tener una actuación diferente. Pero acostumbrados a estas cosas, como se van acostumbrando las personas, así era como estaban establecidos en ese momento. Cuando llega David en ese momento, que es el momento protagónico, el momento para el cual fue llamado él, porque siempre te va a ocurrir esto en tu vida. Hay un momento que tú no debes dejarlo pasar. Hay un momento en que te va a ocurrir esas cosas para las cuales tú no sabes ni siquiera cómo es que se va a despertar ese propósito al cual tú fuiste llamado para que vivas tu propia vida y no la vida de alguien más. Llega ese momento en que David viene y se incorpora allí y está pendiente de lo que está ocurriendo. Curiosamente, mi Biblia dice que él iba y venía, por tanto conocía qué cosa era lo que estaba pasando allí. De momento, entonces le dan a conocer que hay un premio para el que enfrente al gigante. Y David pregunta justamente qué es lo que le van a dar. Y le dice que no le van a cobrar impuestos, que le van a dar a la hija del rey y que le van a dar muchos bienes. Por lo cual David no lo pone en duda de enfrentarse a esto. Es un muchacho apenas. David tendría unos 16 años cuando decide que se va a enfrentar a Goliat. Y esto es lo primero que yo quiero que veamos. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 17, vamos a ver cómo entonces alguien que ya está establecido pretende que nosotros nos parezcamos a lo que ya existe. Y no hacemos nada por descubrir o por aceptar el verdadero estilo de vida que viene con esa persona, o la vida que él tiene que vivir, porque nosotros nos desentendemos de esa situación creyendo que todos tienen que parecerse o hacer las cosas como ya están establecidas. Y si alguien aparece para hacerlo de una manera diferente, a veces pretendemos caerle encima o impedir que él no haga eso. Así que se presenta esta situación y David está allí y David manda a decir que él se va a enfrentar a Goliat. Porque en 40 días, todo el mundo, cada vez que salía Goliat, corrían, huían, se escondían. El mismo Saúl, que era el rey, era el primero en que estaba escondido. Cuando David dice esto, que es lo que dice, ya se lo leo. Es el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 33. Y dice allí, y dijo David a Saúl, cuando supo que era lo que estaba ocurriendo, él dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Se estaba refiriendo a Goliat. No desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl, ponga mucha atención a esto, dijo Saúl, no podrás tú ir. Nadie, ninguno de ellos iba. Ni el mismo rey iba. Pero él le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Observe esto. Esta es la primera parte de este mensaje. Cuando a ti te toca vivir tu propia vida, los que están a tu alrededor van a impedir o van a querer que tú no desarrolles tu vida si no es porque se parezca a lo que ya está establecido o porque alguien más vive de esa vida. De hecho, lo compara con Goliat y le dice a él que él no podrá ir a luchar porque este filisteo, este hombre es guerrero desde su juventud. Y además de eso le agrega, y tú eres un muchacho.
Limitamos entonces, o sea, algunas cosas a las personas a desarrollar porque los consideramos que son unos muchachos. Y queremos entonces que esa vida se parezca a lo que ya está establecido. Y no terminamos de aceptar que las cosas de alguna forma son diferentes. Fíjate que él le da una valía mayor a Goliat, que es su enemigo, que a este muchacho que les quiere ayudar. Dice, tú no podrás ir contra él, porque este es un guerrero que practica la batalla, la guerra, las artes militares desde muy joven. Y tú eres un joven, tú no has aprendido todavía nada. Contra esto, yo he tenido siempre un choque. Cuando alguien es nuevo en algo, cuando alguien está recién graduado, o cuando alguien pretende buscar empleo, o los que solicitan a las personas, a la mano de obra, siempre les suelen ocurrir, yo creo que hoy ya casi no lo exigen, o algunos todavía lo exigen, donde le preguntan, ¿y tantos años de experiencia? Pareciera que, o sea, si no tienes la experiencia, no entras. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hace un profesional recién egresado para poder mostrar que es capaz de hacer lo que antes habían hecho y mucho más si él no tiene ninguna experiencia? Porque es algo muy controversial, pero es la realidad. ¿A quién le dan empleo? ¿A quién le daban empleo si antes no había trabajado? Ahora, si tú no le dabas el trabajo a esa persona, ¿cómo era que iba a tener experiencia? ¿Cómo es que alguien tenía experiencia si no le daban trabajo? Jack Ma, el dueño de Alibaba, dice que él solicitó empleo como en 10 oportunidades y las 10 oportunidades se las negaron porque él no tenía experiencia. Que inclusive creo que fue a pedir un empleo en McDonald's y con él fueron 18 más, a 17 le dieron el empleo y el único que no le dieron empleo fue a él, porque no tenía experiencia. Entonces, ¿de qué sirve o cómo sirve la experiencia o cómo la tomo si tú no me das la oportunidad? Entonces le dice Saúl acá a David que él no puede hacer eso porque es muy joven. ¿A cuántos jóvenes a veces no se le prohíbe o no se quiere o no se le tiene la suficiente confianza para hacer algo? Porque nosotros creemos o tenemos metido en nuestra mente que si esa persona no es mayor, si no tiene una determinada edad, no puede hacer cierto trabajo. O antes no lo ha hecho, no lo puede hacer. Tenemos ese inconveniente. Lo vamos obligando sin darnos cuenta a vivir la vida en un modelo de vida que ya establecimos nosotros mismos. Y no lo dejamos vivir su propia vida. Termina viviendo una vida prestada porque esa no es su vida. Y muchos de nosotros estamos marcados por ese estilo, por esos modelos, por vidas prestadas que no son las que corresponden. Por eso a veces hay angustia, por eso tenemos problemas, por eso no nos relacionamos como debe ser, por eso nos rendimos en lo que realmente deberíamos rendir o no damos todo lo que deberíamos dar porque tampoco sabemos cómo darlo. Esto genera un choque. Esto genera algo que nosotros no entendemos. Pablo escribe a Timoteo, dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, él dice lo siguiente, le dice a Timoteo, porque la gente estaba objetando a Timoteo porque él hablaba, predicaba, evangelizaba con denuedo de la palabra. Y aquellos al ver al muchacho tan joven, no creían o no aceptaban que él pudiese estar enseñando la palabra de Dios. Y a veces nosotros somos juzgados de esa manera. Hay gente que puede haber nacido en el Evangelio, pero siempre ha estado en primer grado. De repente aparece alguien que está dispuesto a aprender, a buscar la revelación, a tener intimidad con el Señor, y va ascendiendo poco, y no lo quieres aceptar. Alguno le va a decir, pero yo tengo más años que tú acá, tú puedes tener más años que yo. Pero si tú no tienes la intimidad o no haces las cosas como debe ser, siempre vas a estar en esa condición. Más me pretendes obligarme a mí a quedarme en tu misma condición, a no superarte a ti,
Tan solo porque tú no lo has podido hacer, termino yo viviendo una vida a tu manera y no la que yo realmente tengo que vivir. Ahora, ¿estás seguro tú que esa es la vida que a ti te toca vivir? ¿Que tú has decidido correctamente? Porque él le está escribiendo a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero también va condicionado. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Le dice, no le temas a ninguno que te diga que tú eres muy joven. Sino, dice, sé ejemplo para los creyentes. Le pide a Timoteo que sea ejemplo para los creyentes. Dice, en conducta. En cuanto sé ejemplo para los creyentes, en conducta, en amor, en obra, en fe, dice, en fe y en santidad y pureza, y en la pureza de la verdad. En eso le pide, sé ejemplo para ellos, en la predicación, en el hablar con denuedo, en el accionar, le dice. Entonces, con eso, ellos se van a dar cuenta de que tú sí eres capaz de llevar eso. No te detengas, sino sé ejemplo para ellos. Cuando ellos digan que tú no puedes hacer una cosa, sé ejemplo con lo que tú haces. Y eso genera una diferencia, eso genera un problema, eso genera un choque, una confrontación entre a veces nosotros los menores y alguien que es mayor, o alguien que tiene más tiempo que tú contra alguien que tiene menos tiempo. Jesucristo vino, y cuando vino, Él dijo bien claro, dice Él, yo he venido y pondré divisiones, dice, y pondré división, porque el hombre se levantará contra el padre, la hija se levantará contra la madre, la nuera se levantará contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque a veces te vas a encontrar con el hecho de que los mismos padres te dicen que no debes hacer una cosa. Tú no estás capacitado para eso. Tú no puedes hacer esto. De esta forma no funciona. Es así como lo tienes que hacer. Es bueno tomar los ejemplos, los consejos. Son buenos tomarlos. Pero eso que tomamos nosotros, lo tomamos para hacer aquello que Dios dijo que nosotros teníamos que hacer. Por eso le digo, yo he vivido mi vida y creo que en mi vida he cometido errores, escucho los consejos y sigo escuchando consejos, pero los aplico a lo que Dios me ha dicho a mí que tengo que hacer, no lo que los demás me dicen a mí que debo hacer. Tomo lo bueno, no dice la Escritura, escudriñarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Porque acá estaba Saúl diciéndole a David que él no podía enfrentar eso. Y a veces cuánta gente no nos dice a nosotros que no podemos hacer una cosa, que no lo vamos a lograr, que no vamos a superarnos. ¿Y quiénes son los primeros que nos dicen a nosotros eso? A veces no son los que están cerca, a veces no eres criticado, tú sigues yendo a la iglesia, tú sigues leyendo, tú sigues orando, tú sigues creyendo, tú crees que con eso vas a salir adelante. Pues eso es lo que te va a sacar adelante, porque eso te va a traer la revelación, eso te va a dar la dirección, eso te va a decir cómo es que tienes que hacer las cosas, cómo hay que hacer el negocio, cómo hay que hacer las relaciones, cómo hay que establecer a la familia, cómo se establece un matrimonio, cómo se establece el hogar, cómo se levanta la iglesia, porque cada uno de estas iglesias que el Señor ha levantado tiene una visión, y si no tiene una visión, eso no es de Dios. Así que nosotros tenemos una forma muy particular de hacer las cosas. Por eso no critico a ningún otro. No soy quien para juzgar lo que Dios haya decidido. Y si no es por Dios eso, tampoco estoy en capacidad o debería estar en el puesto de ser juez de aquel que está haciendo algo que no es correcto. Dios dará cuenta de ello. Pero a veces nosotros nos quieren encajonar de una forma y quieren que nuestras vidas se parezcan justamente a algo que ya conocen, un modelo predeterminado en el cual nos quieren meter a juro y porque sí. Y si no, vamos a encontrar a gente como esa que sutilmente nos dice que no lo podemos hacer. No, tú no debes enfrentar eso, tú no debes ir, tú no debes hacer esto. Yo les he comentado, a veces cuando yo comencé a estudiar a mí me dejaron en una alcabala porque era menor de edad.
Gracias a Dios mis padres nunca conocieron de profesión ni nada, sino que me dieron toda la libertad para que yo escogiera dónde iba a estudiar, qué era lo que quería estudiar, qué era lo que quería hacer. Así que aparentemente no tuve ningún inconveniente con ninguna de esas cosas. Pero ¿qué hay de aquellos a quienes le han establecido o los padres quieren? Yo quiero que tú seas tal cosa. Porque ellos no lo pudieron hacer y lo van estableciendo. Entonces nosotros debemos estar claros en este tipo de situaciones, en ver hacia dónde dirigimos la vida de los demás. Yo he dicho acá y lo he predicado, que nosotros somos solamente para nuestros hijos, somos la plataforma, nosotros somos los portaaviones, donde ellos despegan y nosotros debemos darle a ellos el combustible y todo lo que necesitan para que ellos despeguen y puedan establecer su propio vuelo. Así como ser los puertos de embarque y de desembarque de ellos, pero ellos van a tener su propia navegación. Son sus propios barcos. Así que nosotros debemos estar claros en estas cosas y nosotros debemos estar confiados en lo que le vamos a dar, en lo que le vamos a enseñar. En este aspecto nosotros debemos tener capacitación, debemos prepararnos, nosotros debemos saber a dónde queremos ir, por tanto tomar las herramientas que nos son necesarias. Es posible que a ti te hizo bien una herramienta, pero yo puedo necesitar otra herramienta porque dependiendo de lo que yo quiero hacer y a dónde quiero llegar, yo voy a buscar todo aquello que me hace falta a mí. Y no deberías tener ninguna objeción de ninguno que te esté objetando si tienes que hacer una cosa u otra. Cuando haya duda puedes buscar el consejo, cuando haya duda puedes buscar la orientación, cuando no estés seguro, búscate a alguien que te ayude a afirmarte en aquello que tú decides hacer, no en lo que los demás quieren que haga. Yo te puedo orientar a que tú vayas a hacer las cosas para que llegue de una forma correcta a donde tú quieres ir, pero no soy el que va a ir por ti. Así que no puedo pretender que tú imites mi vida tal cual como la vivo yo, porque no somos iguales, no nos parecemos. Papá, mamá, observe eso y dése cuenta de que sus hijos son diferentes y van a tener propósitos completamente diferentes. Entonces, vamos a ver esto acá que le responde David a Saúl. Del versículo 34 dice que cuando Saúl le dijo a David que no podía ir porque él era un muchacho y el otro había practicado desde su juventud en la guerra, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor. Observe, tu siervo era pastor. La forma de hablar de David en eso es estar claro en lo que él sabe que tiene que hacer. David había sido ungido como rey. Y creo que en ese momento David se da cuenta que ya no volvería nunca más a ser pastor. Nunca más estaría detrás de las ovejas. Ahora sería otro tipo de pastor. Iba a pastorear a la nación de Israel por completo. Porque él dice acá, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Quiero que usted se pueda imaginar, figurarse lo que David está narrando que hace. ¿Te imaginas a un muchacho de 16 años agarrar a un león o a un oso con toda la fuerza y el peso que puedan tener, agarrarlo por la quijada y dar cuenta de ello? David sabía y estaba seguro quién le daba la fuerza, porque si no, no diría lo que posteriormente le diría a Goliat. Así que él dice acá: lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Quiero que se dé cuenta de un detalle que está estableciendo o que está diciendo David acá. Él le dice que cada vez que venía
un león o un oso y tomaba alguna oveja, él se enfrentaba, él no era que lo iba a buscar. Pero si él venía para llevarse el rebaño, él se levantaba, iba, y si aquel oso, aquel león, se levantaba contra David, él dice que lo agarraba por la quijada y lo mataba. Además de eso, evidencia el conocimiento que tiene David de Dios, porque le dice que Jehová, ya fuese oso o ya fuese león, siempre lo había librado de las garras del oso o del león, y que así como lo ha librado, así como lo libró de esas garras del oso o del león, también los librará del filisteo. Sabe entonces de dónde viene la fuerza. Y aquí hay dos cosas fundamentales que tienes que aprender. Primero, la capacitación. Lo que le pasaba a David, lo que hizo David fue prepararse, fue capacitarse. Él, cuando lo hizo, nunca esperó tener que enfrentarse a un gigante. Pero ahora que tiene el gigante enfrente, sabe que ese gigante no es más que cualquiera de los leones o de los osos que él ha tenido que enfrentar. Y si él lo está diciendo es porque se enfrentó a ellos. En segundo lugar, sabe ahora que esas cosas que te ocurren adversas o que estás viviendo hoy, o que pueden ocurrirte, los tropiezos, los fracasos en los negocios, en tu familia, en tu pareja, en todo lo que haces, no es sino para darte la formación, la experiencia que necesita para que cuando venga entonces el problema es mayor, tú no temas a ellos, sino que sepas cómo resolverlo, sepas cómo salir adelante. Ninguno de nosotros nace aprendido. Y nosotros a veces queremos desechar el proceso de formación. No nos gusta ir a la escuela, no nos gusta ir a la formación, no nos gusta ir a la universidad, no nos gusta hacer un curso, no nos gusta leer. Inclusive tenemos que convertirnos en autodidactas. Lea su Biblia. Y hoy usted tiene una biblioteca disponible en su hogar, hasta en su teléfono usted lo puede cargar. Usted carga ahí a Google. La Wikipedia vino a sustituir a todo lo que es biblioteca. ¿Quiere saber alguna cosa? Búsquelo allí. Y le va a dar una orientación. Confírmelo con tantos elementos de información que le pueden dar. Y usted tendrá la certeza de que lo que está leyendo, lo que está recibiendo es correcto o no. Entonces, si tiene el acceso, usted no necesariamente le estoy hablando de que debe tener un título. El proceso de formación, el proceso de capacitación. Pero oigo a veces en el pueblo de Dios quienes dicen, Dios no llama a los capacitados. Dios los capacita. Es verdad, Dios los capacita. Pero tú no te diste cuenta que Dios puede haberte estado capacitando aún antes de que tú sintieras que te hubiesen llamado. Y desechas entonces el proceso de formación. Cuando te quieren enseñar algo, tratas de esconderlo, tratas de mentir, tratas de engañar para no comprometerte en ese proceso de formación. Si hoy tú asumiste un compromiso, tienes que conocer, tienes que saber, tienes que prepararte, tienes que capacitarte, porque Dios es el que te va a dar el entendimiento. No lo entendemos, pero el que te hace ver, el que te hace conocer, inclusive cuando tú estás estudiando en la universidad o donde quiera que estás, tú ves que hay algunas materias o hay algunas áreas donde a ti te encanta, te agradan más que otras. ¿Y quién crees tú que te está dando la capacitación y el entendimiento en eso? Te lo está dando Dios. Pero nosotros no vemos a Dios a veces en eso. ¿Y para qué lo hace Dios? Para que tú no vivas la vida de otro. Para que tú aprendas a vivir tu propia vida. Para que tú sepas cómo tienes que luchar en la certeza de que Dios es el que te va guiando. No deseches en ningún momento la formación, la capacitación. Oseas 4:6, allí dice el Señor, se está refiriendo justamente al pueblo, un pueblo que falló, un pueblo que no hizo las cosas como debía ser. Y dice allí en esa escritura, Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste
el conocimiento, yo te quitaré del sacerdocio, dice el Señor. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué es el sacerdocio? La posición de eminencia, señores. Por cuanto desechaste el formarte, por cuanto desechaste el aprender, por cuanto desechaste el esfuerzo, el sacrificio que a veces hay que hacer para capacitarte, yo también te quitaré. No podrás estar en una posición de eminencia. Quieres a veces la posición, pero no estamos capacitados. Y peor aún, él dice, y por cuanto desechaste la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Y cuál era la ley de Dios? ¿O qué estaba establecido en la ley de Dios? ¿Se acuerda de Moisés? Moisés, el libro de Deuteronomio 6, el Señor dice, y hablarás de toda la ley que le dio, le dice, y hablarás de todas estas cosas, de todos estos mandamientos. Los hablarás a tus hijos en la noche, el mediodía, en la mañana. Lo escribirás en los dinteles de las puertas, mientras vayas en el camino. Y aun cuando vayas a dormir, tú le hablarás de estos mandamientos que es la ley de Dios. Entonces, Dios no se olvida de tus hijos, no porque Él quiera, sino porque tú dejaste de enseñarle. Si tú no tienes la capacitación, tampoco podrás entonces capacitar a alguien más. Por eso a veces terminamos los padres comparando a nuestros hijos con los hijos de alguien más, pretendiendo que la vida de nuestros hijos sean iguales o terminen ellos viviendo la vida de alguien más. Dios te manda que hagas esto para que cada uno de nosotros sepa dónde tiene que ir y no termine imitando a alguien más que no sabes a dónde lo va a conducir, no sabes lo que va a pasar con ellos. Por eso nosotros tenemos que abordar y enseñar la palabra para que el pueblo capacitado se pueda levantar, sepa lo que tiene que hacer, sepa cómo luchar y deje de depender no solo del gobierno sino de alguien más. Y la dependencia que tenga sea del Espíritu Santo, sea de Jesucristo, sea de Dios, Jehová de los ejércitos. Tenemos que enseñar de una manera. No podemos desechar el conocimiento, porque si no tienes conocimiento, no sabes tampoco cómo recibir. Si no, lea la parábola de los talentos. Mateo 25. Ahí está la parábola de los talentos, específicamente Mateo 25, 15. Y dice que a cada uno le dio, no dejó a ninguno, pero dice el 15 específicamente, dice, y a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Si no estás capacitado, ¿cómo vas a recibir si no haces el esfuerzo? Pero bueno, yo me medio sé esto y con eso tranquilo, yo paso, con esto yo hago, con esto me aguanto, con eso consigo ahí la comidita, tú sabes, y me mantengo ahí. Dios no te llamó a ti para eso. Es verdad que Dios no te llamó tampoco para que tú fueses rico, pero Dios te llamó a capacitarte para que llevaras la palabra de Dios. Para que tú con tu accionar, tú mostraras la grandeza y la gloria de Dios. Y cuando alguien más te viese, entonces tratara de imitarte. Y como consecuencia de que tú tratas de imitar es la vida de Cristo. Porque si a alguien nosotros tenemos que parecer es a Cristo Jesús. Y si tú tratas de imitar la vida de Cristo, es imposible que no vengan. Es imposible que no venga la retribución, la recompensa, la prosperidad que también trae la vida de Cristo. Porque Él lo tiene todo. Así que si alguna vida tienes que vivir, vive la de Cristo. Y tuvo cosas buenas, tuvo cosas maravillosas. Nosotros queremos el poder de Cristo para sanar, para hacer milagros, pero no queremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no dijo Él bien claro que el que quería seguirlo a Él, el que quería ganar su vida, la perdería. Mas el que quería tener la vida a causa de Él, la perdería. El que podía perder la vida a causa de Él, la ganaría y la ganaría para siempre. Él le dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame todos los días. Tome su cruz todos los días y sígame.
¿A qué se refiere Jesús con eso? Al esfuerzo, al sacrificio que tienes que hacer diario de formación, de crecimiento, de trabajo, de la excelencia, de la búsqueda de algo mejor. No te conformes con lo que ahora tienes, no te conformes con lo que estás viviendo, no te quedes allí tranquilo, sentado, esperando. Comienza a luchar, comienza a hacer las grandes cosas, porque Dios está contigo, varón valiente y esforzado. El ángel de Jehová acampará alrededor de ti, te va a levantar y te va a hacer con cosas grandes. Porque es tu vida la que vas a vivir. Te estarás preguntando, ¿y para qué fui yo llamado? Cuando tú tienes comunión con el Espíritu, Él te dice. Él es el que arde dentro de ti. Él es el que te da a conocer algunas cosas. Él es el que te da algunas habilidades. Él es el que tiene los dones. Él es el que los desarrolla. Él es el que te pone a hacer algunas cosas que tú ni remotamente llegaste a pensar que podías hacerlo. Por eso hay algunas personas que suelen ser muy exitosos, donde algunos otros han estado intentando por cualquier cantidad de tiempo y no lo han logrado, porque ellos no fueron llamados para eso. Pero de repente apareció uno de la noche a la mañana que poniendo todas aquellas cosas, haciendo el esfuerzo necesario, llega a tener el éxito. Entonces nosotros tenemos que buscar no vivir la vida de alguien más, no vivir una vida prestada, vivir nuestra propia vida en Cristo Jesús, como lo decía Pablo, que su vida la vivía en Cristo Jesús. Y todo era con Cristo Jesús, porque ahora sabía a quién le pertenecía. Dijo una cosa que suena como una barbaridad. En el tiempo en que él escribe a los romanos, dice Pablo, lo peor que le podía pasar a una persona era que se declarara esclavo. Sin embargo, él dice que él se ha hecho esclavo de Jesucristo, y era algo controversial, porque Jesucristo había muerto como un esclavo, como un criminal, como alguien que era desechado de la sociedad, porque decía, o dice la Escritura, maldito el que es muerto en un madero, así como fue Jesús. Sin embargo, Pablo termina diciendo que él se hace esclavo de ese que fue maldito allí. Pero sabe y está claro qué cosa es lo que tienes que hacer. Pablo no vivió la vida de nadie, ni ninguno de los apóstoles, sino la que le correspondió, la que hizo junto con el Espíritu. Tome su vida como ejemplo. Pedro pretendió vivir la vida de los demás y no fue sino hasta el momento en que el Señor lo impacta con su Espíritu y entonces comienza a vivir la vida de él, la que le corresponde a él, a cumplir su ministerio, que no se parecía a ninguno de los demás. El ministerio de Pedro no se parecía al ministerio de Pablo, aunque estaban haciendo lo mismo para Cristo. Y lo hacían de manera diferente. Hubo inclusive hasta enfrentamientos entre los dos. Se confrontaron por las cosas que hacían. Pero todos trabajaban para Cristo. Igual nosotros. Cada uno tiene su vida. Peor aún cuando vienen estas situaciones y los padres pretenden que nosotros vivamos o su vida o la vida de alguien más, porque a ellos les parece que eso sea bueno. Observe lo que hace aquí Saúl. Saúl había dicho a David, y Jehová esté contigo, en todo lo que David le había dicho. El versículo 38 dice lo siguiente: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Vea una vez más. El 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué tal si nosotros que conocemos ahora a Saúl y todo, creo que Saúl no le dio, mire, la armadura de un rey
no se la cedía a cualquiera. Ubíquese. Y que el rey venga y le diga, ponte, hijo. Sería un honor llevar tu armadura, rey. De hecho, no nos dice el Señor en Efesios 6 que debemos llevar su armadura. Si alguna armadura debemos llevar, es la del Señor. Porque ese es flexible a cada uno de nosotros. Pero en el mundo que nosotros conocemos, sería un privilegio ponerse eso que le corresponde al rey. Y dice en mi Biblia que él ciñó toda la vestidura, lo vistió con esa ropa. ¿Por qué? Ahora, si la armadura de Saúl funcionara o serviría para algo, él hubiese ido a enfrentar a Goliat. Pero resulta que cada vez que salía Goliat, él salía corriendo. Y David está allí y dice que cuando le pusieron todo aquello, no pudo caminar porque nunca había hecho la prueba. Te acabo de hablar de tu proceso de capacitación. Entonces, tú no puedes probar una cosa si antes no te das cuenta que eso es bueno para lo que tú quieres hacer. Por eso terminamos a veces cometiendo los errores. Y como eso le resulta a alguien más, lo queremos incorporar sin saber realmente si eso nos da o no el resultado de acuerdo al propósito, porque mi propósito es diferente al del otro. Y a veces nosotros queremos hacer tales cosas y no es correcto hacerlo. Si bien es cierto que Saúl lo hace de muy buena gana para con David, no le iba a resultar. Peor aún nos pasa a nosotros cuando a veces nuestros padres quieren que nosotros estudiemos una carrera o seamos algo, sobre todo porque aunque ellos no lo dicen, ellos no quieren reconocer que eso ellos lo quisieron ser pero nunca pudieron ser. Yo quiero que tú seas médico y yo quiero que tú estudies esto y yo creo que esto es bueno. Y eso por lo general no lo hacen confrontándonos o luchando o peleando o imponiéndolo. Te lo piden de la manera que lo hizo Saúl, de una manera sutil. Toma, hijo, yo te voy a poner esta armadura. Hijo, ve, yo quiero, oye, que tú estudiaras, ojalá tú pudieses ser médico, que estudiaras medicina, o que estudiaras ingeniería, o estudies en contaduría, o te conviertas en un administrador, o X. Tan solo porque él tiene el deseo. No lo declara nunca, pero la verdad es esa. Entonces quiere que ese hijo termine viviendo una vida que él no ha podido tener. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Yo he conocido a personas que habiendo terminado una carrera, se olvidan de esa carrera e inician a hacer otra carrera, que es la que verdaderamente les gusta, porque después de eso es que se dan cuenta de que no estaban o no estaban en el camino correcto. De los que se cambian de carrera y de todas estas cosas porque no sabían, no estábamos claros. Cosas que falta aquí también en nuestra educación, la orientación vocacional para saber realmente a dónde vamos y eso sea parte de nuestro propósito. La iglesia tiene un papel fundamental en iniciar a que la gente sepa realmente a dónde tiene que ir, porque el que no sabe a dónde va, ya llegó. Así de sencillo. Entonces debemos aprender a conocer el propósito, por eso hacemos talleres acá y lamentablemente a veces nosotros no asistimos cuando damos esos talleres de conocer esos propósitos. Y una vez que nosotros iniciemos vamos a retomar eso y vamos a comenzar con lo que terminamos la última vez, donde estaba un proceso de formación, sobre todo hacia la empresa y hacia la familia y hacia el desarrollo personal, de saber quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces van a surgir situaciones como esta, donde los padres o cualquier otro que esté alrededor, es que yo quiero que seas tal cosa y yo quiero que hagas esto de esta manera. Terminamos nosotros haciendo una cosa para lo cual no fuimos llamados, para lo cual Dios no nos estableció sobre esta tierra. David probó, por eso necesitas tú tener la capacitación. Cuando tú te capacitas, sabes realmente qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eres capaz de ser sincero contigo mismo y con los demás. Esta cosa, oye, yo no lo puedo hacer. Yo te puedo ayudar en esto, que esto es lo que conozco yo. Pero esto no lo puedo hacer. Porque no podemos ser maestros de todo.
Hay unos a los que les gustan las matemáticas, a otros les gustan las ciencias sociales, las humanidades, les gusta ese tipo de cosas y por eso hay áreas determinadas para eso. Pero a veces nosotros, yo reconozco esto, mire, esta desorientación viene cuando a mí me tocó estudiar bachillerato. El bachillerato se partía, como ahora también, se parte en dos. Estaba el ciclo básico y el ciclo diversificado. El ciclo diversificado tenía ciencias y tenía humanidades. Y todo el mundo quería estudiar ciencia y yo quería estudiar ciencia porque decían que solamente las mujeres eran las que estudiaban humanidades. Yo lo reconozco, yo quería estudiar ciencia nada más que por eso. Pero mi mamá fue un día y cuando le tocó inscribirse, la cola donde se inscribían en humanidades, por supuesto, estaba sumamente corta porque nadie quería estudiar humanidades. Y ella preguntó, y lo único que le preguntó ella, ¿pero se gradúa como bachiller igual? Sí, claro, bachiller en humanidades o bachiller en ciencias. ¿Pero es bachiller? Sí, ok, listo. Como no conocías de eso, me inscribió allí. Y yo creo que lo mejor que me ocurrió a mí fue eso, porque yo, con todo eso, yo luché para cambiarme a ciencia y no lo pude hacer. Pero eso lo tenía porque era el patrón, porque era algo ya preestablecido. Y resulta que soy mucho mejor en la parte humana, en la parte social, en la parte de lo que es filosófico más bien, de todas estas cosas, que en lo que es fáctico. No por eso no conozco la parte fáctica, la conozco también, pero soy mejor en la otra área. Entonces a veces nosotros vamos a querer tener una vida a causa de que alguien nos establece o alguien quiere sin saber realmente qué cosa es lo que queremos tener. David probó con eso y se dio cuenta que no podía levantarse. Ahora, cuando la sociedad nos hace de una forma, se nos va a dificultar vivir la vida porque nosotros vamos a Cristo para tener libertad. Nosotros recibimos al Señor para ser libres en el Señor. Por eso respeta el libre albedrío. Por eso las decisiones son tuyas. La mujer con quien tú vives fue decisión tuya. No te la escogió Dios. Algunos dicen, Señor, pónmela. Y Dios me la puso. No, esa es decisión tuya. Dios puede hacer algunas cosas, pero tú eres el que decides vivir con ella y llevar la vida con esa persona. Si usted se da cuenta de un detalle, que cuando David va contra Goliat, prueba aquello y va contra Goliat. Siempre me he preguntado esto. Cuando usted está comenzando a leer este capítulo, hay un detalle pormenorizado de la vestimenta que tenía Goliat. Dice cómo tiene una cota de malla, dice. Los pectorales cómo estaban vestidos, la lanza que tenía, lo que lleva el yelmo que lleva en la cabeza, cómo iban las grebas, cómo iban cubriendo sus muslos, cómo llegaba hasta los pies, todo aquello, porque usted no se percata, y bueno, quizás yo tampoco me había percatado de esto, sino cuando leí que David hizo la prueba y que eso no le funcionó. Aquel era un hombre establecido con aquella vestimenta para estar de pie. Llevaba hasta la jabalina, la llevaba en los hombros, dice allí. Lea su Biblia y vea los detalles. ¿Qué implicaba eso? ¿Cómo me di cuenta de eso? Viendo una película justamente donde hay uno de los guerreros que para ese tiempo donde vestían con armadura, dice que en el valle donde van a pelear, que le echen agua, dice. Que le echen agua y que eso se forme un lodo, porque la armadura pesada no los dejará mover y entonces serán fácil. Nosotros, dice él, nosotros no llevaremos armaduras, pero ellos vendrán con armadura. Y cuando el lodo esté allí hecho y ellos con la armadura puesta, parecerán robots y no podrán atacarnos a nosotros, mas nosotros teniendo la ligereza de no tener la armadura, iremos contra ellos fácilmente. Goliat estaba vestido con todo aquello porque era un hombre que permanecía de pie. La ventaja que tuvo David es que cuando el Señor le da la estrategia, él se despoja. Cuando Saúl lo viste, se despoja de toda aquella armadura que le habían puesto porque no podía caminar, no podía hacer nada. Y se hizo de su cayado, de su honda y tomó 5 piedras. Tenía toda la libertad posible. Y cuando dio con aquella honda y tomó una piedra y se la dio, dice que la piedra quedó incrustada en la frente de Goliat. Goliat cayó. Y después que cayó,
no había forma de levantarse. ¿Quién se levantaba con todas aquellas cosas que llevaba encima? Así que no se puede vivir con la vida de otro cuando vas a una batalla, porque es lo que tú requieres, lo que tú necesitas. Si David hubiese ido con esa misma armadura, ¿qué hubiese pasado? David tenía toda la libertad, tomó la honda, incrustó la piedra en la frente de Goliat, y cuando Goliat cayó ya no se pudo levantar, llegó hasta allá, desenvainó la espada. Lea su Biblia. Ni siquiera Goliat la había sacado. Le desenvainó la espada y le cortó la cabeza. Cuando tú vives tu vida de la forma como Dios dice, porque sabemos todo lo que declaró David ahí, como tú dices, tú tienes la victoria que Dios dice que te va a dar. Tú no tienes que imitar a nadie más. Tú vives como Dios dice y Dios hace como Él dice. Entonces, dejó a Saúl. No, toma tus cosas. Tú no puedes vivir con una espiritualidad prestada. Tú no puedes vivir por la fe de otro. Tú tienes que vivir es tu propia fe y debes tener tu propia espiritualidad. Por lo tanto, tú vas a luchar de la forma que Dios dice que tú tienes que luchar. Si alguien tienes que imitar, ya lo dije, es a Cristo. Es el Espíritu Santo. Creer en la palabra de Dios y de tener la certeza de que lo que ahora viene lo quiere Dios para ti. Por esa razón nosotros pasamos por cosas. Por esa razón nosotros tenemos que luchar. Por esa razón se van a presentar situaciones que nos van a fortalecer, que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer enfrentar las cosas que están allí de una manera diferente, las cosas que otro no ha podido vencer. Nosotros venimos ahora para vencerla. Estamos acá en esta tierra para levantar la iglesia que Dios requiere que sea levantada, cambiar a este país, cambiar al mundo, cambiar la forma de predicar el evangelio, cambiar la forma de llevar a Cristo, cambiar la forma de recibir el Espíritu Santo, cambiar la forma de ser guiados y dirigidos por Dios en todas las cosas que vamos a hacer. Y Dios nos dará las grandes cosas que Él dijo que nos iba a dar. No en recompensa, no en pago, sino que Dios no se queda con nada. Cuando ha prometido algo, Él cumple. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros aprendamos a vivir una vida. Por esa razón, lo que está mal en nuestra vida tiene que salir. No para que vengas y te parezcas a mí, sino para que vivas la vida que Cristo Jesús estableció para ti. No me imites. Yo acá no trato de imitar a nadie, ¿sabe? Siempre he tenido esas luchas, esas cosas. Leo, escucho, aprendo de muchos, pero siempre seguiré siendo yo. Si aquello no me sirve para lo que yo sé hacer, no lo voy a tomar, pero todo lo que esté disponible y me sirva para yo crecer, yo lo voy a tomar. Aún de lo malo he aprendido y siempre, cada vez que ocurre algo malo, me queda un aprendizaje. Por eso es que mi vida está conformada de esa manera. Y espero que tú también aprendas a vivir de esa manera, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Hoy que estamos en ese proceso de formación, aprovechemos pues a formarlos, a orientarlos, a empujarlos, a ser nosotros verdaderamente esa plataforma de donde despeguen ellos y ellos se conviertan en aquello que Dios quiere realmente que ellos sean. Que sean los profetas, que sean los ministros, que sean todos los que van a ser y que no sean echados nunca del sacerdocio a causa de que le faltó conocimiento. Por el contrario, dándole nosotros el conocimiento, se puedan levantar como debe ser. Padre, yo te bendigo y te doy gracias en esta hora, porque a ti te ha parecido entregarle el reino a esta pequeña manada. Como hasta ahora lo has hecho, Señor, síguenos enseñando, oriéntanos, fortalécenos en todas estas cosas, ayúdanos a entender la palabra que tú nos has dado hoy. Yo sé, Señor,
que mi boca simple y llanamente es el instrumento para ti. Y tú le darás el sentido en el corazón a cada uno de los que reciben tu palabra de acuerdo a la necesidad que tiene y de acuerdo al propósito al cual tú le has establecido. Te ruego pues que ahora sean abiertos sus ojos y sean aclaradas todas las dudas, las observaciones que se presenten, Señor, sean clarificadas por medio del Espíritu, y en su corazón tengan la certeza de que de ahora en adelante harán lo correcto, y que de acuerdo a lo que están viviendo, esa es su vida, y ellos pueden cambiar todo lo que está a su alrededor, todas las circunstancias, con el poder del Espíritu. Que si son obedientes a tu palabra, que si son obedientes a tu mandamiento, si de verdad enseñamos como debe ser, Señor, no habrá problemas con nosotros, no habrá problemas con la familia, ni todos los que están alrededor. Que si alguno se va a levantar contra nosotros, él va a caer a nuestros pies, Señor. Pasaremos por encima, derribaremos los muros, abriremos las puertas que están cerradas y estaremos en el lugar que tú escogiste y estableciste, porque de ahora en adelante sabemos que no somos nosotros, que no es mi razonamiento, que no es el conocimiento que tengo, sino aquello que voy adquiriendo de acuerdo a lo que tú has establecido. Conforme a tu voluntad yo obraré y obraré, Señor, conforme a lo que me dicta el Espíritu y a lo que se debe hacer en la iglesia, por lo cual estoy seguro que el pueblo que se va a levantar en esta iglesia será un pueblo lleno de tu gloria, lleno de tu Espíritu, Señor, que no va a cesar en ningún momento de orar, de buscar la comunión contigo, en la certeza de que de ahora en adelante las cosas que vienen son tremendas, Señor, y son grandes y poderosas, y esta iglesia será reconocida en el mundo por el obrar del Espíritu Santo, por la gloria que se ha de manifestar, y vendrán de todos lugares acá a buscar y a ver la gloria de Dios. Unos vendrán por curiosidad, otros por envidia y otros por amor. Por cualquiera que sea la razón, siempre se predicará a Cristo, siempre se manifestará a Cristo, que es el deseo de nosotros en nuestro corazón. Brille tu gloria sobre nuestras vidas por siempre y para siempre. Recibe gloria, recibe honra, recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le guarde. Dios le bendiga.